Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar presentes en esta presentación del cuaderno número 14 de este Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Hoy, por lo tanto, hoy viernes 4 de diciembre, vamos a presentar este cuaderno, como les digo, el 14º. Dice que este cuaderno titulado Presupuestos y fiscalidad local en los municipios de la región de Murcia, situación actual y propuestas de futuro. Me acompaña aquí la que es, digamos, la persona que ha llevado a cabo este trabajo, que es mi querida amiga y compañera, doña María José Portillo Navarro, profesora titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia y además directora de la Cátedra de Hacienda Territorial, Universidad de Murcia, Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Le agradezco muy sinceramente, y he empezado por ahí, le agradezco su colaboración y le felicito muy sinceramente por su trabajo. Bueno, en definitiva, como les digo, vamos a proceder a la presentación de este número 14 de la serie de cuadernos del Consejo Social, del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, que aborda un importantísimo problema, cuál es el tema de los presupuestos y la fiscalidad local en los municipios de la región de Murcia. Nosotros, como es sabido, esta región tiene muy pocos municipios, solo tenemos 45 municipios. Si esto lo comparamos con otros lugares de España, con otras provincias y otras regiones, pues nos podemos llevar una sorpresa. Como digo, por razones históricas tenemos muy pocos municipios, pero es importante, como digo, el tema de los presupuestos y la fiscalidad local en nuestros municipios, en los municipios de la región de Murcia. En la presentación de esta serie ya se recordaba que una de las prioridades de este Consejo ha sido, desde el principio, la de disponer y poner a disposición de la sociedad de instrumentos de análisis y diagnóstico del máximo rigor técnico que permitan, mediante un proceso deliberativo, definir las posibilidades de actuación y, con ello, el ámbito del acuerdo. En este marco, las publicaciones del Consejo Económico y Social de la región de Murcia buscan propiciar el debate informado y la deliberación constructiva en las instituciones, agentes y sociedad regional sobre las más relevantes cuestiones en el ámbito económico y social. La cuestión abordada por la obra que hoy se presenta considera el CES que es de suma importancia y más precisamente en el escenario que en este momento nos ha tocado vivir, en este momento tan difícil de gestionar y tan peculiar. El objetivo primordial del mismo, de este trabajo, ha sido la realización de un análisis de la situación presupuestaria y fiscal de los municipios de la región y su comparación con el conjunto nacional, con el conjunto de municipios de España. Las haciendas locales son las administraciones públicas más cercanas al ciudadano y las que, en primera instancia, deben hacer frente a las numerosas necesidades de sus habitantes. La disposición de los recursos necesarios por parte de las mismas es, por tanto, un elemento esencial para el bienestar y el equilibrio social. Como en todos los casos, se aborda la situación actual y también se realizan propuestas de mejora para el futuro. Bien, como digo, mi querida amiga, la profesora María José Portillo Navarro, es una persona muy experta en estos temas y, por lo tanto, repito, le vuelvo a felicitar y, sin más, le cedo la palabra porque ella es la persona fundamental a la hora de intervenir en este acto. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos siguen por vía telemática y, sin más, pues le cedo la palabra a María José. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y, en primer lugar, pues debo agradecer al Consejo Económico y Social de la región de Murcia que hayan considerado la realización de este trabajo, en tanto que yo creo que aporta la necesidad de realizar trabajos sobre los municipios de la región de Murcia y, sobre todo, sobre sus presupuestos y fiscalidad. Creo que puede ayudar y puede aportar cuestiones que, desde luego, siempre ocupan
ocupan y preocupan al Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Así que, en primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento a José Antonio Covacho, mi agradecimiento a todas las personas que integran el Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Como nos comentaba José Antonio, nuestro objetivo principal es el análisis de la situación presupuestaria de los municipios de la región de Murcia. Cómo están esos municipios, el conjunto de municipios de la región de Murcia, cuál es su comparación con el conjunto de municipios de España y, además, un análisis de cada uno de los municipios de la región de Murcia para los cuales hemos podido obtener información. En este trabajo no se trata de realizar, ¿qué no es este trabajo? Pues no se trata de realizar un análisis conjunto individualizado y comparado de cada municipio. Esto excedería la extensión de este trabajo porque para ello habría que realizar un trabajo para cada uno de los municipios y eso sería otro trabajo adicional. Y no es una medida de la mayor o menor eficiencia en el desempeño local. Lo que pretendemos es aportar información que pueda servir al gestor local para contextualizar y para analizar más detenidamente su presupuesto municipal y quizás, si es posible, pues mejorar algunos aspectos de dicha gestión. Esa es la utilidad principal de este trabajo. Para ello lo hemos articulado del siguiente modo. Tras realizar una introducción del mismo, en el capítulo 1 nos ocupamos del presupuesto local de los municipios de España y de la región de Murcia. En el capítulo 2 entramos en el presupuesto de gastos de los municipios. El capítulo 3, para realizar esas políticas de gasto público es necesario la obtención de ingresos. Nos ocupamos del presupuesto de ingresos y de la financiación local. En el capítulo 4 se aportan una serie de indicadores que yo creo que pueden ser de gran interés y utilidad para el gestor local, si así lo considera. Y, por último, en el capítulo 5 nos ocupamos de la necesaria reforma de la financiación local, que realmente, pues yo creo que esta es una vieja necesidad, ¿no? La reforma de la financiación local, finalizando con una serie de conclusiones sobre el trabajo. Como nos decía el presidente del Consejo Económico y Social, don José Antonio Covacho, las acciones locales son la administración más cercana al ciudadano. Es la primera a la que se acerca el ciudadano cuando tiene un problema, con independencia de que tenga o no que prestar el servicio, pero para ellos es su referente en muchas ocasiones. Y por ello es imprescindible para el desarrollo de políticas públicas. Para realizar esas políticas públicas necesita prestar una serie de servicios y esa serie de servicios pues suponen un gasto público y para poder llevar a cabo ese gasto público es necesario obtener ingresos con los cuales poder hacer frente a dicho gasto. Todo esto se refleja en el presupuesto local, en el cual aparecerán incorporadas estas partidas de gasto y de ingreso y son el referente para saber cuál va a ser la política local que se va a desarrollar. En el capítulo 1 nosotros abordamos una cuestión que consideramos de interés, que es las desviaciones presupuestarias que se producen entre el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo. Una cosa es lo que se aprueba inicialmente y luego otra diferente es con el transcurso del tiempo que suele pasar en el municipio. Aquí hemos analizado datos para el conjunto de municipios de la región de Murcia y para el conjunto de municipios de España. Lo hemos hecho en base a números índices, de manera que cuando el índice es igual a 100 quiere decir que el presupuesto inicial y el definitivo son iguales, no ha habido variaciones, no ha habido desviaciones a lo largo del ejercicio. En la medida en que haya diferencia, en que se separe de 100, habrá habido modificaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo. Y ahí podemos ver que las operaciones corrientes, es decir, tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos, básicamente las diferencias entre el presupuesto inicial y el definitivo no son muy significativas, no hay muchas desviaciones presupuestarias. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las operaciones de capital por el lado de los ingresos
ingresos principalmente procedentes de la venta, de la enajenación de inversiones reales o bien de las transferencias de capital, ahí sí que hay diferencias importantes y sobre todo hay diferencias importantes en el presupuesto de gastos. Estamos viendo que, por ejemplo, la diferencia entre los gastos que se habían presupuestado inicialmente en inversiones reales y el presupuesto definitivo es de casi un 500% en los municipios de Murcia y un 316% en España. Es decir, que hay una diferencia de 499 puntos en el caso de la región de Murcia y de 316 puntos en el caso de España. Eso hace que las operaciones de capital pues realmente tengan una desviación presupuestaria de casi 5 veces con respecto a la situación inicial en Murcia y de 3 en España. Quiero decir que no es una situación que solamente ocurre en la región de Murcia, como podemos ver, también ocurre para el resto de municipios de España. Y donde hay unas diferencias muy espectaculares también es en lo relativo a las operaciones financieras. En los activos financieros del presupuesto de ingresos hay unas diferencias muy importantes, si bien como este capítulo cuantitativamente muy poco importante dentro del presupuesto de ingresos tampoco tiene una gran relevancia si lo vemos en términos absolutos. Pero en el caso de los pasivos financieros, tanto en el presupuesto de ingresos, que serían el endeudamiento, como en el caso de los gastos, los pasivos financieros, que sería la amortización de la deuda, sí que hay unas diferencias sustanciales y muy importantes que se deberían al menos plantear y considerar. Es decir, mientras en operaciones corrientes parece que los presupuestos iniciales y definitivos coinciden bastante, en operaciones de capital y en operaciones financieras, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional, hay diferencias muy importantes. Bien, pero después, como nosotros sabemos, después del presupuesto definitivo, pues viene realmente la ejecución presupuestaria. Desde mi punto de vista, estas son las cifras más importantes, tanto en términos de derechos reconocidos como de obligaciones reconocidas, porque ahí es donde nos está diciendo realmente qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento. Bien, pues en el caso de la ejecución presupuestaria, es decir, sería la relación entre los derechos en el presupuesto de ingresos, entre los derechos reconocidos y el presupuesto definitivo, y en el caso de los gastos entre las obligaciones reconocidas y el presupuesto definitivo, esa ejecución presupuestaria, como vemos en operaciones corrientes, también es bastante elevada, está cerca del 100%, es decir, que lo que se presupuestó lo que hubo en presupuestos definitivos prácticamente se ejecuta. Sin embargo, en operaciones de capital vemos que esta no es la situación, es decir, que en operaciones de capital hay una desviación importante entre el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo y después se ejecuta poco, es decir, ha habido un incremento importante del inicial definitivo y, sin embargo, luego pues la ejecución cae bastante, tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos y tanto en el conjunto de municipios de la región de Murcia como cuando comparamos con el conjunto de municipios de España. Algo parecido pasa en las operaciones financieras, principalmente en el presupuesto de ingresos de activos y pasivos financieros. Hay unas diferencias importantes entre el presupuesto definitivo y luego la ejecución del mismo. Bien, yo creo que todas estas cuestiones estaría bien que se planteen o que se replanteen por parte del gestor local y que piense un poco, bueno, cuando están haciendo el presupuesto, si podrían modificar de algún modo o podrían intentar acercar más el presupuesto inicial al definitivo y, sobre todo, a la ejecución presupuestaria. Yo creo que esto reflejaría con más claridad cuál es la situación en el municipio. Pero, como vemos, es algo que ocurre tanto en el conjunto de municipios de España como en el conjunto de municipios de la región de Murcia. Otro dato de interés sería, y relativizando, serían los ingresos por habitante y los gastos por habitante. Aquí estamos hablando en términos de presupuesto definitivo y su evolución desde el año 2010 hasta el año 2019. Cuando nosotros vemos los ingresos por habitante, la línea roja serían los ingresos por habitante en el conjunto de municipios de España, las barras azules ingresos por habitante en los municipios
municipios de la región de Murcia, vemos que siempre los ingresos por habitante, cuando tenemos en cuenta el conjunto de municipios de España, han estado por encima de los ingresos por habitante cuando consideramos el conjunto de municipios de la región de Murcia. Los datos que tenemos es una radiografía de la evolución de la situación económica y, como consecuencia de ello, la evolución de la situación de los ayuntamientos en España. Pues desde 2010 fue cayendo los ingresos por habitante, también como consecuencia de las dificultades económicas por las cuales estaba atravesando el país, y tenemos el mínimo en 2013. A partir de ahí sigue aumentando los ingresos por habitante. Sin embargo, si nos fijamos, todavía en 2019 no hemos llegado a los ingresos por habitante de 2010. En cuanto a los gastos por habitante, la situación es muy parecida, es una situación prácticamente similar, y como no puede ser de otro modo, es decir, si los gastos tienen que estar refrendados también por los ingresos obtenidos, tanto en ingresos como en gastos. En 2019, por habitante, no hemos llegado a los datos de 2010. Cuando ya pasamos a analizar solamente el presupuesto de gastos o solo el presupuesto de ingresos, yo creo que es importante saber, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto suponen cada uno? Básicamente, en el presupuesto de gastos, la mayor parte de los gastos son gastos corrientes. Son, en concreto, en 2019 para la región de Murcia son el 78% de los gastos realizados son gastos en operaciones corrientes, personal, bienes corrientes y servicios, financieros, transferencias corrientes. De hecho, es que si nos fijamos, la mayoría de los gastos se producen en gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios. Para la región de Murcia, en el año 2019 era prácticamente un 70,4% los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios con respecto al total, y en el conjunto de municipios de España era un 68%, prácticamente lo mismo. Y estos gastos han ido creciendo a lo largo de los años, porque como tenemos el reflejo 2010-2019, vemos que estos han ido creciendo a lo largo de estos años, de manera que mientras en 2010 las operaciones corrientes representaban en torno a un 70% del gasto, vemos que en 2019 es un 78%, han crecido 8 puntos porcentuales. Básicamente, lo que ha caído drásticamente han sido los gastos en operaciones de capital, las inversiones realizadas y las transferencias de capital recibidas para la realización de inversiones. Mientras las inversiones reales en el 2010 eran un 23% en el conjunto de municipios de España y un 24,7% en la región de Murcia, ha caído hasta el 11,8% en 2019 para el conjunto de municipios de España y el 7,5% para el conjunto de municipios de la región de Murcia. También tenemos que tener en cuenta que el dato de 2010 puede estar condicionado por las aportaciones que se realizaron por el Plan E, que se aprobó, el famoso Plan E, que se aprobó en 2009. En cualquier caso, las inversiones por parte de los municipios se han caído considerablemente. Y, por otra parte, las operaciones financieras pues sí que se han incrementado como consecuencia de la necesidad de hacer frente a los pasivos financieros y a la amortización de deuda. Hubo un mandato constitucional en este sentido que limitó considerablemente las posibilidades de los entes locales en estas materias. Si vemos el conjunto de municipios de la región de Murcia, aquí estamos hablando de obligaciones reconocidas de gasto por habitante en 2018 para todos aquellos municipios que teníamos información en la página web del Ministerio de Hacienda, y las diferencias son importantes. Mientras, por ejemplo, en Ojos hay un gasto de 3.025 euros por habitante, en la Unión es de 613,3. La media en la región si consideramos el conjunto de municipios de la región de Murcia, sería de 864,4. Estaríamos, por ejemplo, en valores parecidos a los de Ceutí, Cejín o Molina de Segura.
Otro tema de gran interés es el relativo a los gastos obligatorios, no obligatorios, que deben realizar los municipios y que están condicionados por la ley de base de régimen local y también la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Este es un tema importante al cual se le tiene que dedicar un apartado. Haría falta otro trabajo para poder ocuparnos de él. Sin embargo, lo que hemos intentado aquí ha sido plasmar el coste efectivo de los servicios por habitante en 2018. Como vemos, hay grandes diferencias entre el coste efectivo de los servicios. Por ejemplo, el municipio con un mayor coste efectivo de los servicios por habitante en 2018 fue Cartagena, con 901,9 euros por habitante, mientras que en Ceutí fue de 109,1. No obstante, estos datos hay que verlos con una gran cuidado, en tanto que, como nosotros sabemos, la ley de base de régimen local hace que determinados municipios, en atención a su población, tengan que prestar unos servicios públicos u otros tienen una serie de servicios obligatorios, y obviamente esto condiciona considerablemente el dato que estamos comentando. Hemos ido calculando una serie de indicadores, tanto relacionados con los gastos como con los ingresos públicos, y mezclando ambos. Hay uno que tiene gran importancia o que puede ser indicativo para el gestor local, y es el indicador de rigidez de gasto corriente. Este indicador que está midiendo realmente está diciendo de todos los gastos corrientes que realiza el ayuntamiento, cuántos corresponden a gastos de personal y a gastos financieros. ¿Por qué se le llama índice de rigidez? Porque realmente el gasto de personal y el gasto financiero son gastos rígidos que no es fácil modificar, de manera que cuanto mayor sea el indicador de rigidez del gasto corriente, menos posibilidades va a tener el ente local de poder realizar otro tipo de actividades, en tanto que tiene que hacer frente a esos gastos. Bien, pues analizando los municipios de la región de Murcia que tienen información dentro del Ministerio de Hacienda para 2018, el municipio con un mayor índice de rigidez del gasto corriente es Abarán, con 69,2, y el que tiene uno más bajo es Ojos, con el 24%. Obviamente, como hemos dicho, para llevar a cabo las políticas de gasto público son necesarios una serie de la obtención de ingresos, y para ello hemos analizado también los ingresos de las entidades locales, y en términos de derechos reconocidos, que es la cifra que yo creo que es más interesante poder trabajar, vemos que, al igual que las operaciones corrientes eran las más importantes dentro del presupuesto de gastos, dentro del conjunto de gastos, lo mismo ocurre en el caso de del presupuesto de ingresos. Y además han ido creciendo a lo largo de los años, de manera que mientras las operaciones corrientes representaban en 2010 para el conjunto de municipios de España un 77,4%, en la región de Murcia un 80,9%, esto ha crecido en 2019 hasta el 91,3% en el conjunto de municipios de España y un 86,2% en el conjunto de municipios de la región de Murcia. Es decir, que ha habido un crecimiento de esas operaciones corrientes en detrimento, obviamente, de las operaciones de capital, porque si el gasto en operaciones de capital ha caído, también han caído considerablemente los ingresos procedentes de operaciones de capital. La enajenación de inversiones reales ha caído, pero bueno, este capítulo no suele ser muy importante dentro del presupuesto de ingresos, pero las transferencias de capital sí han caído muchísimo, han pasado de un 14% en 2010 a un 3,8% para el conjunto de municipios de España en 2019 y un 2,3% para los de la región de Murcia. Estas sí han caído considerablemente, y a cambio los que han incrementado su participación de manera importante son las operaciones financieras, como consecuencia del crecimiento del endeudamiento local, que ha pasado a suponer en el conjunto de municipios de España un 4,2% y en el conjunto de municipios de la región de Murcia en 2019 un 10,9%. Por lo tanto, ha habido un crecimiento de operaciones corrientes, una reducción de operaciones de capital y un crecimiento de operaciones financieras en cuanto a su participación en el conjunto de ingresos.
Otro tema importante es el relativo a la participación en los tributos del Estado. Hay 2 modelos. El modelo de cesión para municipios de más de 75.000 habitantes. Se le cede tiene una participación en los impuestos del Estado. Y luego está el modelo de variables para municipios con menos de 75.000 habitantes y que no sean capitales de provincia. Bueno, y también está una peculiaridad para los municipios turísticos. Hemos analizado el dato de la participación en los tributos del Estado para 2020, es decir, las entregas a cuenta que se espera realizar. En Murcia tenemos solamente 3 municipios que estén dentro del modelo de cesión, porque tienen más de 75.000 habitantes. Estamos hablando de estamos hablando de Lorca, Cartagena y Murcia. Y el resto de municipios estarían dentro del modelo de variables. Como vemos, también hay diferencias importantes en cuanto a lo que se va a recibir de la participación en los tributos del Estado. Mientras Villanueva del Río Segura estamos hablando de 163,8 euros por habitante. En Cartagena estamos en 244,5. Los municipios del modelo de cesión, excepto Lorca, tienen una participación, tienen unos ingresos por habitante superiores a los del modelo de variable, lo cual nos lleva a pensar un poco más en la necesidad de modificar esta situación, sobre todo porque el modelo de participación en los tributos del Estado es un modelo complejo y que debería ser reformulado. Hay un mandato constitucional en cuanto a que las haciendas locales dispongan de participación en los tributos de las comunidades autónomas, las famosas PICAS. El desarrollo de estos ingresos por parte de las entidades locales ha sido muy desigual en las diferentes autonomías. Hay comunidades autónomas que han creado un fondo de participación, pero en la región de Murcia no se ha creado, sino que en la ley de presupuestos se suele contemplar un fondo de financiación para las corporaciones locales. Este desarrollo desigual por parte de las comunidades autónomas sí que podría ser contemplado o analizado, y debería existir un sistema homogéneo de participación en los ingresos de las comunidades autónomas por parte de los municipios. Cuando hablamos de ingreso, pues obviamente es muy importante el sistema impositivo local, y como nosotros sabemos tenemos los impuestos locales que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales con carácter obligatorio. Son el impuesto de bienes inmuebles, el de actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, mientras que con carácter potestativo, es decir, los municipios si quieren lo pueden establecer o no, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, así como el impuesto sobre gastos suntuarios. Bien, hemos realizado un análisis para 2020 de todos estos impuestos para los municipios de la región de Murcia, y aparecen todos en el cuaderno que tendrán a su disposición, para ver tanto los tipos impositivos como los ingresos por habitante que se esperan obtener en 2020. Obviamente, como hemos analizado 2020, estamos hablando de presupuesto inicial porque no podíamos disponer de otro dato, y puede verse condicionado por la situación de COVID que hemos pasado. ¿Pero por qué hemos elegido presupuesto inicial de 2020? Pues porque hemos visto que la diferencia entre presupuesto inicial, presupuesto definitivo y derechos reconocidos no es muy grande. Por lo tanto, si cogemos un presupuesto inicial, en principio no tiene por qué haber una desviación importante. Y luego también para tener una foto lo más cercana posible. Como podemos ver, en verde estaría el IBI, y la mayoría de municipios de la región de Murcia, como es habitual, obtienen la mayor parte de sus ingresos proceden del impuesto sobre bienes inmuebles. El municipio que más espera recaudar es San Javier. El municipio que menos espera recaudar en términos de impuestos locales es Beniel, y el resto de municipios estarían entre ese máximo y mínimo. Como vemos, fundamentalmente se recauda por IBI, y a continuación estaría el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, mientras que el resto tienen muy poca importancia.
Cuando vemos el presupuesto, cuando vemos los tipos impositivos, la mayoría de municipios, en lo que se refiere a tipos impositivos, tenemos que distinguir entre el tipo de urbana, el tipo de rústica y el tipo de bienes inmuebles de características especiales. Básicamente, la mayor parte de la recaudación la obtienen todos los municipios a través de la parte de urbana, perdón, del IBI de urbana. Ahí tenemos que el tipo más alto para 2020 está en la Unión con el 0,79%, mientras que el más bajo está en Fortuna con el 0,4%. En impuesto en urbana, pues tenemos disparidades también importantes entre unos municipios u otros. Tenemos en Ceutí el 0,3%, mientras en Cejín, por ejemplo, el 0,75% o en los Alcázares el 0,9%. Y cuando hablamos de los bienes inmuebles de características especiales, muchos municipios han considerado establecer el tipo máximo que regula la Ley de Haciendas Locales, si bien como he dicho, apenas se recauda por este concepto. Cuando hablamos de impuesto de actividades económicas, básicamente lo que pueden hacer los municipios es modificar el coeficiente de situación máxima y el coeficiente de situación mínima, que pondera la situación física del establecimiento según la categoría de la calle en la cual radique. Aquí también hay diferencias importantes, porque estamos entre un 3,8%, por ejemplo, un 3,8% de coeficiente de situación máxima en Las Torres, Moratalla, Ceutí o Ricote, y un mínimo del 1 en numerosos municipios, tales como Ulea, San Javier, Ojos o Librilla. Y con el coeficiente de situación mínima tenemos la misma situación. Insisto que nosotros lo que queremos es aportar una información que pueda servir para el ayuntamiento, para el municipio y para testar. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica hemos analizado, como sabemos, lo que tenemos son las cuotas tributarias, y hemos analizado principalmente los vehículos, puesto que es el elemento sobre el cual se obtiene mayor recaudación. Cuando cogemos los vehículos entre 12 y 16 caballos fiscales, que son la mayoría, la cuota máxima la tenemos en Alcantarilla o Puerta Lumbrera, mientras que la cuota mínima está en Fortuna. En cuanto al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que aporta solamente el 4% de los ingresos impositivos a los municipios, el tipo máximo que establece la Ley de Haciendas Locales está en los Alcázares, Ricote, Murcia, Mula, entre otros, y el más bajo lo tienen del 2,4%, lo tienen Ojos y Villanueva. Cuando vemos el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, este impuesto está suponiendo ahora mismo el 5% de los ingresos impositivos y, sin embargo, pues todos los ayuntamientos saben lo que están sufriendo con este impuesto como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la norma que todavía no han sido resueltos. Tal y como podemos comprobar, tenemos numerosos municipios que tienen el tipo máximo, está relacionado con el número de años que haga desde que se realizó la anterior transmisión, y los tipos del 30% pues los tienen numerosos municipios tales como Murcia, Puerto Lumbrera, Ricote, Las Torres, por citar algunos de ellos. Bien, y una vez que nosotros hemos visto todos los impuestos, tanto los tipos impositivos como la recaudación por habitante, todos estos datos están en el cuaderno, hemos analizado la presión fiscal local, pero la presión fiscal local entendida como recaudación por habitante, en tanto que en numerosas ocasiones, cuando se habla de presión fiscal local, se suele atender a la recaudación por habitante. Bien, en este sentido, el máximo, el municipio que más espera recaudar es San Javier, el que menos espera recaudar es Fortuna. En San Javier es donde más se va a recaudar por el impuesto sobre bienes inmuebles, junto con los Alcázares. Los Alcázares en primer lugar y San Javier en segundo lugar. Sin embargo, esto también está condicionado por el hecho de que cuando nosotros hablamos de recaudación o ingresos
por habitante, en tanto que estamos con presupuesto inicial, ingresos por habitante. Tanto en San Javier como en Los Alcázares hay muchas segundas residencias, por lo tanto, no están incidiendo directamente sobre los habitantes. Sin embargo, esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, nosotros hemos utilizado el dato de recaudación por habitante para poder homogeneizar los datos que tenemos. El municipio que más espera obtener, como hemos dicho, es Los Alcázares en IBI, el que menos espera obtener es Fortuna. En el IAE, el municipio que más espera obtener de ingresos 134 por habitante es Lorquí, y el que menos es Villanueva del Río Segura con 3. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el municipio que más espera obtener en términos por habitante es Ojos con 352 euros, y el que menos Fortuna con 34,9. Y bueno, así podríamos verlo en el resto de impuestos que ya tienen menor trascendencia. Otro dato importante es el relativo a la deuda viva por habitante de los municipios, en tanto que esto les condiciona las posibilidades de desarrollar actuaciones. Bien, pues en datos de 2019 la deuda viva de los ayuntamientos españoles fue de 403,4 euros por habitante. Si tenemos en cuenta los municipios de la región de Murcia, y, sin embargo, tenemos diferencias importantes. Así, mientras la deuda viva por habitante en Aledo es de 3.195 euros por habitante, hay municipios como Fortuna, Jumilla o las Torres de Cotillas donde no aparece ningún dato, es cero la deuda viva por habitante. En el capítulo 4 lo que hemos hecho ha sido calcular una serie de indicadores locales, y aglutinar los que hemos calculado para el presupuesto de gastos como para el presupuesto de ingresos, que personalmente pienso que pueden ser de muchísimo interés para cualquier gestor local, sobre todo para saber exactamente cómo está el municipio y también para saber un poco cómo está con respecto a los municipios que puedan tener un nivel de habitantes o de prestación de servicios similares. Para eso tenemos todos estos indicadores que no voy a pasar a desarrollar ahora, pero que creo que pueden ser muy, muy interesantes para poder contextualizar el municipio y saber cuál es su situación actual. Por último, en el capítulo 5 nos hemos ocupado de la necesaria reforma de la financiación local, y para ello nos hemos basado principalmente en un informe que se realizó en 2017 de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema local. ¿Cuáles son los principales puntos? Y todavía podríamos contar algunos más. Es necesaria la reforma de la participación en los ingresos del Estado, integrando todos los municipios en un modelo. Es una de las cuestiones que se proponen. Es necesario homogeneizar las PICAs. Es interesante modificar el sistema fiscal local. Es un vestigio del pasado, es arcaico y debería realizarse algunas modificaciones. Es un sistema basado en impuestos reales. En el IBI tiene demasiada trascendencia dentro de la recaudación o de los ingresos municipales. Por lo tanto, sería conveniente realizar algunas modificaciones con respecto al mismo, ampliar la horquilla de tipos de gravamen para favorecer su autonomía local. En el impuesto a actividades económicas, suprimir la actual exención y simplificar el cálculo. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, gravar en función de la residencia para que no haya esas deslocalizaciones fiscales. En el impuesto de plusvalía es imprescindible que se hagan las modificaciones como consecuencia de la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la norma que lo regula. En el ICIO, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, sería interesante mejorar la regulación para evitar duplicidades con las tasas urbanísticas. El impuesto sobre gastos suntuarios al menos debería estar en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y tener clara qué se quiere. Y una de las propuestas que se realizaba era la creación de un impuesto local sobre estancias turísticas, pero no podemos olvidar que las comunidades autónomas, que son las que tienen potestad normativa, algunas de ellas han establecido un impuesto sobre las estancias turísticas. Por lo tanto, esto sería una cuestión que habría que valorar. Otra posibilidad sería establecer algún impuesto ambiental que estuviera bajo un impuesto local. Esta idea yo creo que tendría gran interés.
Como conclusiones, podemos decir que los municipios no han conseguido en 2019 recuperar el nivel de ingresos y de gastos que tenían en 2010, que hay unas desviaciones presupuestarias importantes y que luego esas desviaciones presupuestarias no se trasladan a las ejecuciones, con lo cual yo creo que esto sería una cuestión a valorar. Los municipios de la región de Murcia representan el 2,7% del ingreso y del gasto de los municipios españoles. Los impuestos locales suponen el 40,5% de ingresos de los municipios y solamente el IBI representa el 30% en los municipios de la región de Murcia, con diferencias entre unos y otros. De manera que estamos dejando recaer una parte muy importante de los ingresos de los municipios sobre el IBI, que además no es un impuesto real, no es un impuesto personal, con lo cual no se puede adaptar a las circunstancias del contribuyente. Y esta es una cuestión que yo creo que habría que darle una vuelta o repensarla. Otra vía de financiación, de autofinanciación importante son las tasas, que suponen en torno a un 15 a un 16%, y que estas tasas también habría que darle una vuelta, porque realmente cada municipio establece las tasas que considera, pero en muchas ocasiones los hechos imponibles son diferentes, las bases imponibles también. Una cierta armonización, tanto en el conjunto de municipios de la región de Murcia como a nivel estatal, sería muy importante que se desarrollara. Al menos un catálogo de cómo debe ser la tasa, yo creo que podría tener un gran interés. Mientras las contribuciones especiales apenas tienen importancia y apenas la utilizan las entidades locales. Aquí tenemos unas conclusiones sobre que es un cuadro que resume las principales ideas que se han ido aportando a lo largo del trabajo, sobre todo relativo a los impuestos y a los tipos máximos y mínimos, cuál es el municipio con una recaudación por habitante máxima, cuál tiene una recaudación por habitante mínima y qué propuestas se han ido realizando para la modificación de estos impuestos. En el IBI el tipo impositivo más alto lo tiene la Unión con el 0,79%, el tipo más bajo Fortuna con el 0,4%, la recaudación por habitante máxima San Javier con 650 euros, la más baja Fortuna con 152, y una de las propuestas que se realiza es la de sustituir el valor catastral por un valor de referencia realmente para todos los impuestos. Sobre este tema ya se está trabajando y principalmente también en otros impuestos autonómicos se está trabajando en la posibilidad de utilizar el valor de referencia, si bien en el IBI no se ha comentado esa posibilidad. En cada uno de los impuestos locales hemos planteado este cuadro bien para que pudieran disponer de él, y también lo tienen en el cuaderno para que puedan comentarlo. Estos indicadores los indicadores presupuestarios que hemos realizado muestran grandes diferencias entre los municipios y algunos tienen una población similar. Esto se podría analizar más detenidamente, particularmente para cada ayuntamiento, pero esto supondría hacer un análisis individualizado de ese municipio, hacer un trabajo solamente para ese municipio para saber exactamente cómo está dentro de la situación global, y excedía ampliamente de las posibilidades de extensión de este trabajo. Sin embargo, el gestor local puede pensar en ello. Y por último, obviamente creo que se desprende que considero necesaria la modificación del sistema fiscal local, sobre todo de las dificultades que se están planteando en IBI, en IAE. En IAE el impuesto a actividades económicas está tocado de muerte desde hace muchos años, desde que se estableció la exención para personas físicas y jurídicas. Se debería reformular, suprimir la dificultad. Es bastante complejo de calcular el impuesto de actividades económicas, y para el resto de tributos pues habría que darle una vuelta. Por lo tanto, sigue en pie la vieja
idea, porque es vieja, porque yo desde que llevo ocupándome de la financiación local se lleva planteando la necesidad de una reforma de la financiación local. Siempre se ha dicho que se iba a realizar al hilo de la financiación, de la reforma, de las sucesivas reformas de financiación autonómica. Sin embargo, no se ha conseguido llevar a cabo. No sé si ahora que se plantea una posibilidad de la reforma de la financiación autonómica también le tocaría a la financiación local. Y por mi parte, muchas gracias. Agradecer nuevamente al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia la posibilidad de poner todos estos datos a disposición de los ciudadanos, a disposición de los gestores locales, para que puedan pensar y plantearse y si consideran mejorar su gestión local. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María José. Yo creo que en realidad te tengo que felicitar por el trabajo que has llevado a cabo. Te felicitamos, digamos, las personas que estamos aquí. Y te felicitamos porque es un trabajo con una importancia social, económica, en fin, una importancia enorme. Y por lo tanto, felicidades por lo que has hecho. Yo quiero, como no, también decir que en este tema pues se han implicado todas las personas que están aquí, aparte del señor secretario general, por las distintas personas que están aquí. Estábamos esperando ese trabajo y nada, algo más. Por lo tanto, damos por muchas gracias, como digo, a todos mis compañeros aquí presentes, y muchas gracias, María José, por el apoyo de Miguel ha sido impagable para este trabajo, y el apoyo de Fernando también. O sea que yo os agradezco a todos. Yo sé que efectivamente también Miguel se ha implicado sobremanera. Miguel Martín se ha implicado, pero bueno, aparte de Miguel, todos los demás que estamos aquí, tú sabes que en definitiva tú aquí gozas de mucho cariño y de mucho prestigio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muy buenos días, muchas gracias.